seems unforgettable. You twist to fit the mold that I am in. But things just get so crazy. Living life gets hard to do. Now I would gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it would leave me back to you. That someday it would leave me back to you. That may be all I need. In darkness she is all I see. Come and rest your own bones with me. Driving slow on Sunday morning, I'll never want to leave. Fingers trace your every outline. Oh yeah. Paint a picture with my hands. Back and forth we sweat like branches in a storm. Change the weather, still together when it ends. All I need. In darkness she is all I see. Come and rest your bones with me. Driving slow on Sunday morning, and I'll never want to leave. That may be all I need. In darkness she is all I see. Come and rest your bones with me. Driving slow on Sunday morning, and I'll never want to leave. When the night has gone and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, all the mountain should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me.
Muy buenas tardes a todos los que se han conectado vía Zoom y Facebook. En esta oportunidad quiero presentar la conferencia del día de hoy, Impacto del COVID-19 en la economía peruana, que estará a cargo de Carlos Parodi, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico. Carlos Parodi XIII es Master of Arts en Economía de la Universidad de Georgetown, licenciado y bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico, profesor principal y jefe del Departamento Académico de Economía en pregrado y profesor de la Escuela de Posgrado, investigador principal del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Es profesor de pregrado y de la Escuela de Posgrado. En pregrado, en los cursos de Economía General, y en la Escuela de Posgrado, en los cursos de Análisis del Entorno en el MBA. Fundamentos de Economía para las Decisiones Públicas en la Maestría de Gestión Pública y Economía para la Gestión de Negocios en otras maestrías. Es el profesor mejor evaluado por los alumnos en diversas oportunidades. Sus áreas de interés son la política económica, la política social, las crisis financieras internacionales, el desarrollo económico de América Latina y la gerencia social, temas sobre los cuales ha publicado diversos libros y artículos. Los principales libros publicados son Economía de las Políticas Sociales, de la Universidad del Pacífico, Centro de Investigación, Colección Biblioteca Universitaria. Perú, 1960-2000, Políticas Económicas y Sociales en Entornos Cambiantes. Globalización y Crisis Financieras Internacionales. Causas, hechos, lecciones e impactos económicos y sociales. La crisis argentina, lecciones para América Latina. Globalización, ¿de qué y para qué? Lecciones de la historia. La primera crisis financiera internacional del siglo XXI y Perú, 1995-2012, cambios y continuidades. Carlos también participa y escribe en el diario Gestión, es columnista del diario Perú 21 y comentarista económico en Latina Televisión. Antes de empezar, de darle paso a Carlos, quiero agradecerle a los auspiciadores, a Sabar, Austral Group, Itzanet, Dinet, JRM, Almafin, Alquirac, Supply Transport y Transportes de IL. La dinámica de esta sesión va a ser como las anteriores que tenemos. Vamos a tener la participación de Carlos y al final las preguntas las pueden dejar en la caja de preguntas y respuestas en el Zoom y los que estén en Facebook en los comentarios. Buenas tardes, Carlos. Gracias por tu participación. Muy buenas tardes, Alberto. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias a todos por estar ahí. A ver, esta tarde lo que quiero tratar con ustedes es cuáles son los impactos económicos y políticos de esta pesadilla por la cual estamos pasando. Y para esto no se puede, digamos, no se pueden separar tres cosas. No se puede separar el estado de la salud, el estado de la economía y la situación política. Las tres cosas se explican con las mismas herramientas. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? Hemos tenido en total 107 días de confinamiento, ¿no? Desde el 15 de marzo, cuando comenzamos con una cuarentena estricta, hasta el 30 de junio, ¿no? Digamos, poco a poco fue más parcial, por así decirlo, ¿no? Entonces, el primer dato importante. Perú ha sido el país con mayor número de días de confinamiento del mundo. ¿Ok? Primer dato fuerte. El 1 de julio se levantó la cuarentena en la mayoría de regiones, a excepción de 7, pero se mantuvo el toque de queda. Estos son los datos. Ahora, tenemos un nuevo gabinete, ¿no? Que todavía no se ha presentado ante el Congreso, pero una lectura general del gabinete, y hablo general simplemente, es que este gabinete es mucho más pro mercado, más pro inversión privada que el anterior, que tenía un sesgo ideológico contrario. ¿Ok? Eso es una buena o mala noticia según cada uno opine, ¿no? Pero lo que estoy dando es un dato simplemente. El gabinete es más compacto, es más dialogante, ¿no? Cateriano tiene más experiencia política y por ello puede ser un mejor nexo o vínculo con el Congreso, ¿no? Considerando que el presidente del país no tiene bancada en el Congreso. ¿Y cuáles son los dos principales retos que enfrenta este gabinete? Digamos, yo creo que son los siguientes.
El primero es compatibilizar la apertura de la economía con los contagios creciendo. ¿Ok? Sí hay riesgo de rebrote. Sí hay. Y lo digo por varias razones. La primera es que los países que abrieron su economía, como Australia, como Nueva Zelanda, como Estonia, lo hicieron cuando los contagios tenían 14 días disminuyendo. Acá en Perú se abrió la economía con los contagios creciendo. ¿Ok? Y a pesar de lo que digo de Australia, ha habido un rebrote. A pesar de lo que uno pueda decir de España, ha habido un rebrote. ¿Ok? El estado de Victoria en Australia, cuya capital es Melbourne, la del estado, no la del país que es Canberra, ha visto rebrotar el virus después de tener, ojo con este dato, 0 contagios y 0 fallecidos durante 15 días. 0. Y de un momento a otro rebrotó. ¿Ok? Y ahora han puesto cuarentena estricta durante 30 días porque tienen aproximadamente entre 15 y 20 casos diarios. ¿Ok? En Perú, antes que se abriera la economía, teníamos entre 3.000 y 4.000 contagios diarios, y ahora estamos arriba de 5.000 en los últimos días, por día. ¿Ok? Entonces, hay un temor fundamentado a que, digamos, se tengan que tomar medidas probablemente focalizadas, no lo sé, para evitar que este rebrote continúe. Quiero ser muy claro en una cosa y decirlo sin ninguna, digamos, ningún suavizante. Fíjense, no hay forma que la economía se recupere si es que los contagios continúan subiendo. No hay manera. No creamos lo que no es. ¿Ok? Disculpen que sea tan directo y tan radical, pero no veo forma. Puede levantar un poquito, por supuesto. Total, de estar completamente cerrado a estar abierto un poco, de hecho va a mejorar o digamos, va a caer menos. Pero que la economía se recupere, tendrías que tener controlado los contagios. ¿Ok? Acá el rol de Pilar Macetti es fundamental. ¿Ok? Por lo pronto ya está transparentando las cifras, lo cual es bastante bueno. Pero Macetti juega en pared con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que es el ente encargado de los bonos, por ejemplo, el que anunció el presidente del país en el mensaje, ¿no? Y ese, aunque a muchos les suene raro lo que voy a decir, es un cargo técnico. Decidir a quiénes le das bono, a quiénes no, y cómo lo haces es un cargo completamente técnico. Sin embargo, se ha puesto una política ahí, que es Patricia Donaire, y dicho sea de paso, ha pasado por 6 partidos políticos. ¿Ok? Desde Fujimori hasta Acción Popular. Pero eso no la descalifica. Lo que para mí sí representaría un problema es que no sé qué tanto sabe del tema. Ahí había gente que podía estar ahí, que estaba dispuesta a aceptar, pero por alguna razón Vizcarra prefirió una política. Entonces, el primer tema es cómo paramos los contagios. El primer riesgo que tiene o reto de este gabinete. El segundo riesgo que tiene es que enfrenta a un Congreso absolutamente populista. Un populista es una persona que promete muchos beneficios, sobre todo a los más necesitados, lo cual hasta ahí está bien y estamos todos de acuerdo, pero el método que eligen para entregar esos beneficios termina perjudicando justamente a quienes se decía que iba a beneficiar. Lo vivimos durante el 85 al 90, durante el primer gobierno de Alan García. ¿Ok? Hay un tema pues de roce político entre Ejecutivo y Legislativo, y confiamos en que Cateriano sea pues el nexo, ¿no? Entre Ejecutivo y Congreso, ¿no? Ahora vamos a ver un poco más el discurso del 28, pero denme un ratito con unos datos. Con data hoy día, hace un par de horas más o menos, Perú se encuentra en el 7º lugar en número de contagios en el mundo. Y al ritmo que va avanzando Perú, muy pronto, si es que se sostienen las tasas de crecimiento, vamos a superar a México. Muy, muy pronto. ¿Ok? Chile está debajo de nosotros, Reino Unido más abajo, e Irán todavía más abajo. Fíjense que los países que están encima de Perú,
todos tienen más de 150 millones de habitantes. Perú es el país con, digamos, menor población entre los 6 primeros, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Ahora, esto está con data hasta el 28 de julio, es decir, hace 2 días. Miren ustedes en el gráfico de la izquierda, el trazo rojo son las nuevas pruebas que se van tomando y el gráfico azul son los nuevos casos que van apareciendo. Entonces, lo que se ve clarito, pero que en lo cual no puede haber ninguna discusión, y estas cifras, estos cuadros lo he armado a partir de la data del MINSA, es que se están tomando mucho menos pruebas. ¿Ok? Ese es el dato frío. Si ustedes ven la línea azul y la roja, se mueven juntas, ¿no es cierto? Es decir, a mayor número de pruebas, mayor número de contagios. Si bajas el número de pruebas, entonces se cae el número de contagios. Tanto es así que al 28 de julio están igualados el número de pruebas con el número de casos. Es decir, no se ve bien la situación. No nos engañemos. En el gráfico de la derecha pueden ver el número de fallecidos diarios por cada millón de habitantes. Esta información está el 29 de julio. ¿Ok? ¿Qué cosa pueden ver, por ejemplo? Que Italia ya controló la situación. ¿Ok? Lo segundo que pueden ver es que Chile llegó a un pico color verde, luego cayó, sinceraron la situación, la sinceraron completamente y el número de fallecidos subió tremendamente y luego ha caído. Pero en Chile ya está en bajada el número de fallecidos. En Perú, de acuerdo con data oficial, y ahora vamos a ver las alternativas a esta, hay aparentemente una meseta. Por meseta me refiero a que se está manteniendo constante el número de fallecidos. ¿Ok? Aunque el rango era hasta hace unos días de 180 a 200 fallecidos por día. ¿Ok? Aunque suene a poco, el día de ayer han fallecido 204. Es decir, se pasó la barrera de los 200, lo cual es una muy mala noticia. ¿Ok? Colombia también está en problemas, pero Colombia ya actuó. Colombia ha vuelto a la cuarentena. ¿Ok? O sea, lo que trato de transmitirles es que la posibilidad de un retorno a la cuarentena es real. ¿Ok? Estados Unidos, como pueden ver, nuevamente está en subida. ¿Ok? Es decir, lo que esto nos deja es que no se puede bajar la guardia ante esta enfermedad de acá. Desde luego, ustedes podrán preguntar entonces, ¿qué hacemos? O sea, no abrimos la economía nunca. No. Lo que estamos, digamos, pagando de alguna manera es el error en la estrategia inicial para contener los contagios. Ahora hay que diseñar una estrategia mucho más amplia que incluye testeos, que incluye un montón de cosas para poder aislar a los contagiados y sus familiares. ¿Ok? Pero sobre eso, el presidente del país no dijo absolutamente nada el 28 de julio. ¿Ok? Entonces, si no tenemos claro cómo se van a detener los contagios, asumimos que va a seguir el mismo esquema que teníamos. Y todos los que me están escuchando saben perfectamente que seguir el mismo esquema es tener el mismo resultado. O sea, más de lo mismo no es opción en este momento. ¿Ok? Acá tienen el exceso de muertes que hay en Perú en estos meses con respecto de las cifras ocurridas en el mismo periodo en 2017, 18, 19 y 20. ¿Ok? Ven claramente que el exceso de muertes es gigante simplemente. Ese exceso tiene que atribuirse al COVID. No hay otra posibilidad. Y es por eso que Pilar Macetti hoy en la mañana, y anoche y hoy en la mañana, dijo que en Perú habían más de 40.000 muertos. Y fue esa cifra la que tomó el 13 de julio. ¿Ah? Miren cuánto estoy hablando. Fíjense bien para que vean cómo hay que ser sinceros en estas cosas. El 13 de julio se tomó el Financial Times, que acaso es uno de los mejores y más prestigiosos diarios del mundo, tomó la data vía exceso de muertes que había en Perú, 40.100, calculó el 13 de julio. La población de Perú debería decir 32.5, no dice 62.5 por error. ¿Okay? Debería ser 32.5. El punto es que si con esos números saco la información por cada millón de habitantes, Perú sí
es el peor país del mundo. ¿Ok? El que le sigue es España, ya cuando lo veo como proporción, donde incluyo pues el tamaño poblacional de cada país, ¿no? Viendo solamente esto, yo lo que primero que hubiera esperado el 28 de julio es una autocrítica. No puede ser que después de 137 o 135 días de confinamiento seas el primero en el mundo en fallecidos por millón de habitantes y la tercera economía que más va a caer en el año, en el mundo. O sea, eso merece una explicación. Los ciudadanos merecemos una explicación. ¿Ok? Esto no es asumir una posición crítica al gobierno, sino es simplemente realista. Lo he dicho en diversos medios, o sea, no se puede tapar el sol con un dedo. La economía mundial, como pueden ver acá, estas estimaciones 15 de julio, miren a la izquierda, con color rojo, 2020 caería 5,2%, que la convierte en la peor caída en la historia económica de la humanidad. De esa magnitud estamos hablando. ¿Ok? Miren, pueden ver los porcentajes de las economías desarrolladas, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Eurozona. Sin embargo, China y el resto de países asiáticos de esa zona cercana a China sí van a crecer este año, dado que ya están abiertos. China ha tenido un pequeño rebrote, pero lo han cercado inmediatamente. ¿Ok? Corea no tiene rebrotes, Tailandia no tiene rebrotes todavía, esperemos que no los tenga. Y eso es lo que me hace pensar, y aclarando desde luego que no soy epidemiólogo ni mucho menos, es que este virus comienza en China, ¿ok? Daña a China, daña a Asia, y es como que el virus se aburre o pierde fuerza, pierde letalidad y se corre a Europa. Destruye Italia, destruye España, Francia, Reino Unido, y después se aburre, pierde fuerza y se va. Y llega a América. Y a América entra, como el virus se transfiere de persona a persona, entra vía turistas o vía latinoamericanos que regresaban de Europa o de Asia. Y por ende los que se ven primero afectados son las capitales. Hablemos de América Latina, las capitales de los países. Entonces entra Lima con furia. Pero parece que otra vez la misma historia, ¿no? Está un tiempo, destruye, se aburre y se quita. Y ahora está en el interior del Perú. No digo que no esté en Lima, digo simplemente que ahora está atacando al interior del Perú que se les veía como aislados. Y esto coincide con dos hechos que hay que mencionar. Hecho número uno, ¿se acuerdan estos caminantes que exigían volver a sus lugares de origen? Bueno, ahí está el resultado. Ahí está el resultado. Y lo segundo, el transporte interprovincial. O sea, hay que ser sumamente ingenuo para pensar que un bus informal que va de Lima a Tacna no va a parar en Arequipa, pues. Hay que ser simplemente de una ingenuidad, pero de un niño. Sí para y baja gente, contagia y entonces explota más todavía. Fíjense que la explosión de los casos en las provincias coincide con la apertura del transporte. Ojito. Ok. Acá hay una serie de proyecciones. Quisiera que se concentren, por favor, si fueran tan gentiles, en la columna que se refiere a Fondo Monetario Internacional junio 24, que es la penúltima proyección que hay. Según esa proyección, Estados Unidos caería -8, la eurozona -10, Reino Unido -10, Japón -5.8, China 1 crecería, Rusia cae -6,6, América Latina cae -9,4 y la India cae -4,5. Son las principales economías del mundo. Pero en todos los casos, ustedes ven, hay una recuperación en 2021. Es decir, digamos que esto pareciera que nos lleva a pensar que la vida útil del virus es un año, más o menos, por ahí, ¿no? Inclusive proyecciones que no han salido a la luz y que no puedo dar la fuente, desgraciadamente, apuntan para Perú que el número de fallecidos se acercaría a 0 a partir de noviembre, de fallecidos por día, ¿no? Es decir, simplemente avanza, destruye y se va. De ahí, claro, no sabemos dónde se irá, pero se va. Sí es verdad que esta pandemia genera que tengamos el porcentaje más alto de economías en recesión este año de la historia de la humanidad.
Esto está desde 1871. Miren que ni siquiera se compara con la de 1931, que ocurrió con los efectos de la Gran Depresión Económica Mundial. Menos con la de 2009, que aparece como una hormiga o un puntito, como lo pueden ver inmediatamente a la izquierda, de la columna azul que está donde dice 2021, ¿no? Entonces, esta es la peor situación. ¿Y qué países se han salvado? Bueno, los que están aislados. Hay un grupo de países que están al norte de Australia, a 3.500 kilómetros de Australia hacia el norte, donde no va nadie. Viven de lo que producen y nunca va nadie. Esos son Tuvalu, Kiribati, Vanuatu, Nauru, Islas Tonga también. No tienen contagiados porque no va nadie, como tampoco lo tiene Surinam, que es una colonia holandesa que está al norte de Sudamérica. No va nadie, no hay contagiados. En América Central también están San Kitts y Nevis, San Pedro y Miquelón, que son paraísos turísticos, pero no abiertos a cualquier público, sino que va quienes tienen casa ahí. Entonces, como nadie va, no hay contagios. ¿Ok? El contacto humano es el que daña aquí, ¿no? El comercio mundial, y esto sí tiene que ver con lo que ustedes hacen, acá está la suma de exportaciones e importaciones en volumen. No está en valor, en volumen. Caería en un rango que va de -13 a -32. Algo he trabajado esta data, y creo que la cifra podría estar cerrando de mantenerse la tendencia entre -25 y -27% este año. Es decir, sería el peor año de caída del comercio, porque si uno mira 2009, que fue el año en que sentimos los efectos de la crisis financiera de 2008, la caída fue 12.8. Ahora estamos hablando arriba de cerca de -30%. ¿Ok? Es una cifra, no sé cómo denominarla. Hay mucha incertidumbre en los mercados financieros, ¿no? No voy a entrar en ningún detalle de cómo se calcula esto, pero cuanto más arriba esté el trazo negro, más incertidumbre. La incertidumbre de 2008 ocurrió en septiembre, cuando quebró el banco de inversión Lehman Brothers, ¿ok? Y ahora tenemos una incertidumbre casi igual o un poco más alta, ¿no? Y cuando hay incertidumbre, ¿qué cosa es lo que pasa? Lo que pasa es que los inversionistas retiran sus dineros de bolsas, de activos que impliquen mucha volatilidad, ¿ok? O sea, muchas subidas y bajadas, prefieren lo seguro. Y si produce una corrida hacia el cobre, por ejemplo, hacia el oro, por ejemplo, hacia la plata, por ejemplo, etcétera, ¿no? Activos más seguros, ¿no? Que como veremos, como consecuencia de ello suben de precio. Pero sin embargo, a nivel mundial, dada la apertura de China y la apertura de Europa, a nivel económico, ha comenzado a mejorar. Fíjense, veamos primero la línea azul, que es la continuación del trazo negro del cuadro anterior. Subió mucho, alcanzó un pico el 16 de marzo y luego solamente ha caído. Estamos muy cerca de retomar el nivel que teníamos pre-COVID. ¿Ok? La bolsa, medida acá por el Standard & Poor's, que es un indicador importante de la bolsa de Nueva York, cayó como consecuencia de la percepción de riesgo y luego ha subido. Tanto es así que hoy la bolsa tiene mayor valor que el que tenía en 2019. ¿Ok? Y esto es lo que me llevó a mí a defender y a sugerir en todo momento que no saquen el dinero a las AFPs. Que no lo saquen, ni saques tu fondo mutuo del banco. Porque si algo sabemos en los mercados financieros es que suben y bajan permanentemente. ¿Ok? Naturalmente que mucha gente optó por sacar su dinero a la AFP. Está bien, respeto cuando la gente quiere perder, porque también es una opción, ¿no? Perder. ¿Y por qué perder? Porque si tú en diciembre tenías, por ejemplo, 20 soles, y tú decías, ok, como tengo 20 soles, voy a sacar el 25%, o sea, voy a sacar 5 soles. Perfecto. Pero cuando vas a sacar ahora, el valor que tienes en tu fondo es más bajo. Por ende, ya no sacas el 25% de 20, sino de 14. Con lo cual, estás perdiendo, ahí sí. Y esto me lleva a precisar un principio básico en finanzas, que es el siguiente. Nadie pierde ni gana a menos que, digamos, aplicado a esto, ¿no? A menos que saques el dinero.
incluido si estaba en bolsa, olvídate de los AFP, si estabas en bolsa. Si tú no sacas el dinero, no has ganado ni has perdido. ¿O acaso con ese rush enorme que hubo en bolsa entre 2013 y 2011, la gente decía, uy, ¿cuánto he ganado en la AFP? No, nadie decía nada. Claro, yo entiendo, ahora aparentemente es pérdida, pero lo que hay hoy día, y quiero conectar esto con otra cosa, es una gigantesca desinformación. Es decir, no sé por qué extraña razón, y algún día quisiera saberlo, basta que se ponga algo en una red social para que es como una magia, todo el mundo cree, ¿ok? Todo el mundo cree, ¿ok? Es como una dictadura de las redes sociales, donde lo que sale ahí es ley, eso es, ¿ok? Entonces, yo digo, no sé, un mundo, no digo un país, un mundo no puede avanzar de esa manera. Pues, yo pongo mañana cualquier cosa y todo el mundo cree. Hay que ser más cuidadoso con lo que se pone y no hay que creer todo lo que ahí dice, ¿no? Ayer, por ejemplo, corrió este rumor por un diario de circulación nacional que el padre de la ministra de Economía tenía acciones en una empresa que contrataba con el Estado, ¿ok? Entonces yo dije, no sé, busqué la información y la encontré, la información oficial, la encontré. Ese señor estuvo en una empresa que contrató con el Estado una vez en 2014. De ahí se retiró de la empresa y enjuició a su socio. Y perdió el juicio, pero eso es secundario. O sea, desde 2014, esa persona que es el padre de la ministra de Economía no tiene nada con el gobierno, nada. Entonces, ¿por qué hay mala fe de crear más zozobra cuando lo que necesitamos es más tranquilidad? Justo ahora que queremos más tranquilidad, hay un grupo de personas que se afanan en seguir destruyendo. No entiendo, francamente. América Latina. Fíjense, en América Latina tienen información acá desde 1951 hasta 2019. Digamos, está dividida en periodos que van de 6 o 7 años, desde 1951. Lo que aparece entre paréntesis es el crecimiento promedio anual. ¿Ok? Y ustedes pueden ver que en el periodo 2014-2019, América Latina solamente creció 0,4% al año. El peor periodo de crecimiento desde el 51. Quiere decir que América Latina no venía bien antes del COVID. Y eso hay que decirlo, no venía bien. Las proyecciones que sacó el Fondo Monetario el 26 de junio, miren la tercera columna, mostraba solamente a 6 economías de la región con datos según el Fondo Monetario. La de peor comportamiento de América Latina era Perú. Bueno, sigue siendo Perú. Pues Perú caería menos 13.9, digamos menos 14, ¿no? Más o menos. Pero todas se recuperarían en 2021 según el Fondo Monetario. Y chequen ustedes lo siguiente, que para el 2021, digamos, Argentina 3,9 recuperaría poco menos de la mitad de lo que cayó en junio 26, que cayó en 2020. En Brasil la mitad más o menos, Chile recuperaría el 70%, Colombia la mitad, México solo la tercera parte, más o menos, ¿no? Y Perú recuperaría la mitad, ¿ok? Pero recuperarían. Eso significa que 2021 no va a ser un año malo, y vamos a verlo con muchas proyecciones más y van a ver que nadie sostiene en este momento que 2021 va a ser malo. Nadie. Ahora, esta enfermedad y sus impactos sobre la economía ha generado que las proyecciones cambien con una frecuencia increíble, miren. En diciembre de 2019 se proyectaba para el mundo, este dato es de julio 15, es el último que hay, se proyectaba para América Latina un crecimiento de 1,3%. Luego en marzo se revisó a menos 1,8%. En abril se revisó a menos 5,3%. Y datos de julio 15, menos 9,1% para América Latina. Es decir, es alucinante simplemente. Entonces, lo que ha pasado es que varios países de América Latina, entre ellos Perú, son el epicentro de la pandemia mundial en este momento. Algunos gobiernos han comenzado a disminuir las medidas de contención, Perú, por ejemplo, otros han debido continuarlas, Colombia, por ejemplo, que también las intensificó, ¿no? Además que como la economía mundial cae más de lo previsto y de manera sincrónica, o sea, todos al mismo tiempo, aumentan los impactos sobre la región, ¿no? Por lo menos en un principio se veía claramente 5 canales de impacto. Primero, caída de precios de materias primas. Segundo, reducción del comercio de bienes.
que ya lo vimos. Tercero, bajan las remesas. Cuarto, menor demanda por turismo. Y quinto, alta incertidumbre, permanente vulnerabilidad financiera. Acá están las proyecciones del 15 de julio, que son las últimas que hay para América Latina. Si ustedes sacan a Venezuela, que naturalmente tiene otras razones por las cuales cae, y aparte no hay data de Venezuela, se nos estima simplemente, Perú sería la economía que más caería de toda América Latina. Quiero que empiecen a mirar Paraguay, ¿eh? Paraguay es la que menos ha caído, puede ser que sea porque la que tiene menor contacto con el resto del mundo dentro de América Latina, puede ser la razón, pero tiene un manejo económico brillante simplemente, y un manejo de lo social que es simplemente imitable. Ellos no han entregado ningún bono a nadie, porque sabían que la gente iba a tener que salir de casa y lo que tuviera que no saliera. Por ende, con apoyo del sector privado, digamos el que vende la Confiet, por así decirlo, repartieron canastas alimenticias a todos sus habitantes. A todos, no importa el nivel social, a todos. Yo he hecho el cálculo para Perú, y sacando los segmentos A y B, si en lugar de entregar bonos, se hubieran entregado canastas alimenticias, se hubiera gastado menos que lo que se ha gastado hasta hoy día. ¿Ok? Son cálculos y datos. ¿Okay? O sea, Perú caería menos 3, o sea, digamos que la cifra se va estabilizando en menos 13, menos 13.5, menos 13.9, por ahí va a estar la cifra del año, si no es peor, ¿no? Acá la tienen separada, América del Sur, solamente para que lo miren como una cuestión separada. Argentina, Perú, sin contar Venezuela, serían las economías que más caerían de América del Sur, seguidas por Brasil y por Ecuador. ¿Ok? Ahí tienen una idea, ¿no? De América del Sur. Ahora, ¿cuánto le cuesta esto a América Latina? El PIB por habitante es más o menos algo parecido al ingreso por habitante, que no es otra cosa que cuánto gana en promedio un ciudadano que vive en cualquier lugar de América Latina, más o menos, ¿no? Eso es lo que más o menos quiere indicar. Y Perú no, América Latina estaría enfrentando una década perdida, porque en este año tendríamos el mismo ingreso promedio que tuvimos en 2010. ¿Ok? Nos retrocede 10 años como casi todo el mundo, ¿no? Pero eso hay que saberlo, eso hay que decirlo. Ahora, Perú tendría que verse menos afectado que los demás. Miren, esta es la variación de precios de los productos básicos promedio, ¿no? Si ustedes miran, petróleo ha caído 39%, perdón, 40%, energía 39%, pero lo que Perú exporta, que son minerales y metales y agrícolas y agropecuarios, han caído menos. O sea, Perú debería estar menos golpeado. Eso es lo que trato de decir, debería estar menos golpeado. Ahora, de hecho, la desigualdad va a empeorar en Perú, ¿no es cierto? Va a empeorar, y esto va a dar más espacio para que un candidato populista gane en abril, ¿no? Un candidato extremo. Digamos, puede ser un Donald Trump o puede ser un Nicolás Maduro. Aumenta la probabilidad. Perú es el país que más va a empeorar la desigualdad de ingresos como consecuencia de toda esta pandemia. ¿Ok? Y esa es una muy mala noticia. Sobre Perú, yo creo que Perú tiene cosas buenas a nivel macroeconómico. Esto significa que en el manejo de los grandes números de la economía estamos bien. O sea, Perú combina una bonanza macroeconómica con un malestar microeconómico. La gente no se siente bien. No hay buenos colegios públicos, no hay buena salud pública, mucha inseguridad ciudadana, etcétera, ¿no? Entonces, lo que el Perú no ha logrado hacer es convertir estos buenos cimientos que tiene en un bienestar de la población. Tenemos estabilidad monetaria y cambiaria gracias al Banco Central. La inflación está bajo control. El tipo de cambio, al menos comparado contra otros países de la región, está relativamente estable. Tenemos un problema fiscal muy chiquito, teníamos pre-COVID, ¿no? Igual lo tenemos ahora, todavía no es muy grande. El déficit fiscal aparece cuando el gobierno gasta por encima de sus ingresos. ¿Ok? Y la deuda pública en Perú es baja. No sé por qué a veces uno lee de estas personas que tratan de hacer daño en las redes que el Fondo Monetario nos quiere imponer. Ay, para. Perú no le debe ni un centavo al Fondo Monetario. Partamos por ahí. Ni un centavo. ¿Okay? Nada, simplemente. O sea, el Fondo Monetario no tiene nada que ver con el Perú en este momento. Lo único que ha planteado el Fondo Monetario es que está dispuesto a darle a Perú $11.000 millones a 0% de interés y pagar en 60 años.
por el buen comportamiento que ha tenido, nada más. Pero Perú no le debe al Fondo Monetario. Ya ese rollo de los 80 tiene que terminar, algún día tiene que acabar. Eso de culpar a otros, todo el resto tiene la culpa, nosotros somos maravillosos, no es así. Pues. Ya estamos pareciendo a Venezuela en ese estilo, de culpar a medio planeta, a los gringos, a los marcianos, a quien fuere. No es así la cuestión. La deuda pública es baja, muy baja, es 26% del producto. El límite a nivel mundial se considera que debería ser 30%. Más allá de eso, se considera al país que tiene algunos problemas podría tener problemas de pago, ¿no? Si es que sube de 30%. Perú no tiene ese problema. Es más, Perú puede endeudarse, por eso se está endeudando a tasas de interés bajísimas. ¿Ok? Se endeudó solamente por 3.000 millones de dólares a 30 años y a una tasa de interés de 2% al año. O sea, han regalado el billete simplemente. ¿Ok? Pero el problema el problema peruano no es no tener dinero. El problema es no saber usarlo. Es distinto. Acá tienen lo que sustenta lo que estoy diciendo. Este número es el crecimiento promedio anual de los últimos 20 años. ¿Ok? Ven que sacando a Panamá, Perú es la economía que más ha crecido en América Latina. Es la segunda economía en crecimiento de América Latina. Promedio anual, durante 20 años. No hay otro periodo de la historia del Perú. No existe en que hayamos logrado esto durante 20 años. No, no existe. No hay. Tampoco existe otro periodo en que hayamos logrado esto. Somos el país con menor inflación promedio anual de los últimos 20 años. Eso no lo habíamos conseguido nunca. En la historia del Perú, estoy hablando de la historia económica del Perú. Nuestro déficit fiscal, el exceso de gastos sobre ingresos del gobierno, es chiquitito. Esto es promedio anual 2001-2019, o sea, 20 años. Nos supera, por supuesto, Paraguay, que nadie quiere ver, no sé por qué razón, y Chile, que es el que sí vemos. O sea, noten bien que esto es hasta cultural, ¿no? No ves a Paraguay porque en Paraguay no hay ningún roche. Pero como con Chile hubo un conflicto hace, no sé, pues, 200 años, entonces tenemos que estar comparándonos. Es como casi esquizofrénico. ¿Okay? Fíjense bien que el déficit fiscal de Perú es muy pequeño, es decir, es como si tú tuvieras como ingresos al mes 11 soles y gastaras 11.1. Ese punto 1 lo tomas de deuda sin ningún problema, porque como pueden ver acá, Perú es la segunda menor deuda de América Latina, como porcentaje del PBI. Por supuesto, la menor deuda es Paraguay. Otra vez. ¿Ok? O sea, debajo de 30 estarían solamente Paraguay, Perú y Chile. Nada más. Los tres pueden endeudarse muy barato. El resto va, digamos, subiendo la tasa y acortándose el plazo conforme más deuda tengas. Por eso es que cuando Argentina pidió deuda, nadie quiso prestarle. ¿Ok? Que fue el mismo día que Perú consiguió la deuda esta que les digo, 3.000 millones de dólares a una tasa de interés de 2% durante 30 años. O sea, los hechos no impiden que uno mienta. Perú tiene una balanza comercial positiva y la va a tener este año. Perú exporta más que lo que importa. ¿Ok? Y estos son datos fríos. Esto no es deseos, no son deseos. Deseos el 2021. Pero el 2020 está casi ya cerrado, un número que va a fluctuar por ahí más o menos, ¿no? Tenemos un superávit comercial desde 2016. Es decir, si lo logramos lo de 2021, tendríamos 5 años seguidos. Para encontrar otro periodo de 5 años de superávit, tienes que regresar al siglo XIX, si es que crees en esa data, ¿no? Antes de 1871. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? Que sí tenemos fortalezas macroeconómicas. En lo que hemos fallado es en cómo convertirlas en una bonanza, por así decirla, a nivel micro, a nivel de las familias, a nivel de la educación, de la salud, etc. ¿Cómo se ha dañado la economía? Como consecuencia de la COVID. En marzo caímos menos 16.6 comparado contra marzo 2019, en abril caímos menos 40.5, en mayo menos 32.8 y en junio el estimado que hemos hecho en la universidad menos 25%. ¿Ok? Lo oficial es que tendríamos entre enero y mayo una caída de menos 17.3%. La proyección 2020, que en mi caso personal la mantengo desde el 22 de marzo de este año, no le he cambiado. Al comienzo casi me apanan en las redes porque me decían que era una mala onda, que eran números que Perú no se iban a, que Perú iba a crecer poquito, nada más, pero sí iba a crecer. Bueno, ahí está, yo mantengo mi proyección entre menos 10 y menos 15% este año. ¿Ok? Y ya está alineada entonces con las proyecciones de CEPAL,
que habla de menos 13, y Fondo Monetario menos 13.9, ¿no? Inclusive el Banco Central habla de menos 12.5, casi en el medio del rango que... ¿saben lo que pasa? Que la economía es una ciencia, pues eso es lo que pasa. Hay métodos para proyectar. No es lo que me parece, lo que yo creo, lo que vuelo. Así no funciona, pues. Así funcionan los magos, pero no la economía. La pobreza sí crecería, más o menos, calculo, en 2,5 millones de personas. Este trabajo lo hemos hecho en la Universidad del Pacífico, porque es un estimado que tiene que jugar con la proyección de crecimiento, ¿no? Aparecerían 3 millones de pobres nuevos, que eran clase media vulnerable, ¿no? La clase media que se define como todos aquellos que obtienen al mes entre 300 y 1.500 dólares, claro, los que estaban ganando 300 estaban al borde de ganar menos de 300. Entonces, muchos de ellos caen en pobreza y ahora hacen crecer el número de pobres en Perú, ¿no? Acá tienen la evolución del PBI en Perú durante muchísimos años, durante 100 años. Miren, las 4 grandes caídas que hemos tenido fueron las siguientes. En 1930 caímos 10.2% como consecuencia de la Gran Depresión Económica Mundial del año 30. En el año 83 caímos menos 10,4% a consecuencia de 2 factores. Fenómeno del Niño, el más fuerte de la historia desde que hay datos. ¿Ok? Y segundo, la gigantesca deuda que creció durante la época del gobierno militar y que tuvo que comenzar a pagarse. ¿Ok? Un dato chiquito nada más para que vean cómo son las cosas. En 1968, cuando Velasco dio el golpe de Estado y nos convirtió en esa época en lo que sería hoy Venezuela, o sea, un caudillo militar de izquierda radical, la deuda era 500 millones de dólares. Cuando Velasco sale en el año 75, la deuda había crecido de 500 millones a 13.000 millones de dólares. ¿Ok? Izquierda radical, lean las propuestas de algunos que están en el Congreso, otros que están desesperados o desesperadas por ganar la elección de abril, y vean qué cosa proponen. ¿Ok? Para que vean que no hay diferencia. En el año 8-9, el primer gobierno de Alan, con el pésimo manejo económico, la caída enorme de la economía, la inflación enorme que tuvimos, hizo que la economía cayera a menos 12,3. Asumiendo que la caída sea menos 12,5, que se coloca en el centro del rango que les he planteado entre menos 10 y menos 15, sería la peor caída de la historia económica del Perú. ¿Ok? La de este año. El Banco Central proyecta una recuperación de 11.5 el siguiente año, me parece demasiado optimista, pero ahí está la proyección. En el mes de junio de este año, una serie de entidades hicieron proyecciones para el Perú. ¿Ok? Todas son de junio, y unas no hablan con otras. ¿Ok? Moody's proyectó menos 8,3% este año, y Deutsche Bank proyectó menos 16,3%. The Economist, que es la revista más consultada por economistas, que Perú caería menos 9,2%. ¿Ok? Escojan la que quieran. Si son pro Vizcarra, cuélguense del menos 8,3%, si son anti Vizcarra, del menos 16,3%. Si asumen una posición más neutra, pueden ponerse en el medio, y bien, escojan lo que quieran. ¿Por qué pongo este cuadro? Porque lo importante de este cuadro es tener claro que en 2021 todos mejoran. Cualquier estimado que se haya hecho, de Barclays, Oxford Economics o cualquier otra, todos ven que el Perú mejora en 2021. Y esto es porque el virus, según muchos analistas de la economía peruana y del mundo, no va a morir por las medidas que los gobiernos toman, va a morir solo simplemente. Lo cual es lamentable, ¿no? Pero bueno, es un virus extraño, pues, ¿no? Muere solo, no muere por medidas. Ahora, acá tienen las cifras que existen hasta ahora oficiales. Esta es la caída del Producto Interno Bruto, marzo, abril, mayo con color rojo, y a la derecha a mayo cómo han caído los sectores primarios y los no primarios. Ya estamos en julio, pero no hay cifras todavía de junio. Esto vamos a pasarlo. Acá tienen algunas proyecciones que les pueden interesar para 2021. Son las únicas proyecciones que hay. ¿Ok? Han sido realizadas por el Banco Central de Reserva. ¿Ok? Y lo que pueden ver es que, bueno, todos los sectores caen en 2020, excepción de agropecuario, pero todos rebotan en 2021, ¿no? Desde luego son proyecciones hechas por BCR, ¿no? No hay por qué creerlas o por qué no creerlas, ¿no? Eso es cuestión de cada uno. Pero son proyecciones.
Inversión privada cae 30% este año y rebota 20%. Inversión pública cae 8.5 y rebota 9. El déficit fiscal crecería hasta 9.7 dada la cantidad de gasto de gobierno, bueno o malo, y los alivios tributarios que se han dado, ¿no? Pero dado que esto termina, se supone, a fines de este año, en 2021 habría una brecha fiscal mucho menor, bajaría casi a la mitad, y en 2022 volvería a los rangos normales. ¿Ok? Es un periodo nada más. La deuda pública llegaría a 34% este año, está cerca de 30%. Seguiríamos siendo un país absolutamente sostenible, sin ningún problema de deuda, porque se entiende que como consecuencia de la pandemia los países tienen que haberse endeudado, no tenían otra, pues, ¿no? Y luego bajaría ya en 2021 ese exceso de deuda, ¿no? El cobre ya superó el nivel que tenía pre-pandemia. El oro sigue subiendo sin parar, literalmente sin parar. El zinc casi ha recuperado el nivel pre-pandemia. El petróleo, digamos que está en un nivel bajo todavía, y eso lo combina Perú, ¿no? Porque Perú importa petróleo. El tipo de cambio, como ustedes pueden ver, ha tenido picos por esta corrida que hay de inversionistas hacia activos más seguros, ha tenido picos, pero el último pico ya se está controlando. Les puedo decir que lo que el Banco Central espera, aunque no hay ningún documento oficial donde esté escrito lo que voy a decir, son conversaciones informales nada más, que el tipo de cambio cierre este año entre 3.40 y 3.45 hacia diciembre. ¿Ok? Y la bolsa ya se ha recuperado bastante, casi 60% de lo que había perdido, con lo cual fondos mutuos, AFP, todos mejoraron. Aquí tienen una información que me parece importante. Miren, hay una división en que han concordado el INEI y con apoyo consultoría, que es la que se está usando ahora, ¿no? Ya para no hablar se habla de clase con más recursos, que son, digamos, el segmento A, que solo es 2% de la población, clase media consolidada, que es el segmento B, que es ahora 9%. Miren la caída de la clase media consolidada. Miren la caída de la clase media emergente. Miren la caída o el aumento de la clase popular emergente. Y el aumento de la popular con escasos recursos. ¿Se dan cuenta? Cómo lo que está pasando es que la clase alta a la A no le pasa nada, nunca le pasa nada, y en buena hora, ¿no? Tienen sus ahorros, sus inversiones, lo que fuere. Y lo otro sí se mueve todo el mapa. Se mueve todo el mapa. O sea, la clase media es la más afectada. Mírenlo clarito, porque claro, la clase pobre aumenta fuerte, ¿no? Pero la clase media es la que más frustrada debe estar, porque tenía ciertas cosas que ha tenido que vender, ha tenido que deshacerse de cosas para poder comer. ¿Ok? El gasto bajó en la división tradicional alto, medio, bajo, bajó más en el segmento medio, dato importante. Ahí tienen cómo se desploma la producción en Perú y cómo se desploma el empleo en Perú, en Lima, que es la única data que hay. Estoy hablando con data fría. Los que más sufren en el gráfico de la izquierda, como pueden ver, son los independientes y los informales, que no son iguales, ¿no? Tú puedes ser informal dependiente. En fin, no voy a entrar en ninguna disquisición laboral. Pero los que más sufren son los independientes y los informales. ¿Ok? Y según tipo de trabajador, los que más sufren son los jóvenes. Y eso es una tremenda pena. Los jóvenes y los trabajadores poco calificados. ¿Ok? Esa es una pena gigante. Vamos a pasar esto porque esto ya es lo mismo que hemos visto. Acá tienen puesto en números cómo sube el desempleo y cómo cae el empleo. Lo que está viendo ahora es una sobreoferta de personas en el mercado laboral. Todo el mundo quiere chambear y no tiene chamba. Si todo el mundo se ofrece para chambear pero no tienen chamba, el resultado lógico es que el salario caiga. O sea, el sueldo que pides o que piden las personas cae, disminuye. ¿Ok? Y eso es lo que está pasando ahora, ¿no? O sea, se está haciendo más precaria la situación. Lo que se va a perder, digamos, por sectores este año en empleo, se pierde mucho en construcción, casi 40%, 20% en servicios, comercio 16%, manufactura 14%, minería y hidrocarburos 9%, y agropecuario no pierde.
Aquí tienen los cambios en la clase media, ¿no? O sea, lo que pueden ver acá es que hay una caída. Miren la tercera columna, para que más o menos entremos en línea. 320.000 hogares en Lima, 100.000 hogares en norte, 63.000 en el centro, 92.000 en el sur, 42.000 en el oriente, nos hacen un total de 617.000 hogares que caerían, digamos, por debajo en la clase media, ¿no? Y esa es una pena, ¿no? Es terrible la data, pero son datos. ¿Qué vamos a hacer? Sin embargo, si no hay rebrote, algo que es cuestionable, lo peor parece estar pasando. ¿Ok? Si no hay rebrote, insisto. Y acá tienen una prueba. Un buen indicador adelantado de la evolución de la producción en el país es la demanda por electricidad, porque para que las empresas de cualquier tipo abran, demandan más electricidad. Entonces, ahora estamos 42% superior al mínimo que tuvimos en la cuarentena estricta, pero 17% debajo del nivel normal. ¿Okay? Falta todavía que muchas empresas abran, ¿no? Entonces, ¿cómo respondió Perú ante esto? Con una serie de programas desordenados entre sí, pero programas, Reactiva Perú, FAEMIP, Arranca Perú, más bonos, BCR puso toda la artillería, etcétera. Vamos a ver algunas de estas cosas. Reactiva Perú, como ustedes saben, es un programa planteado en primera instancia por el Banco Central, quien le pone dinero a las entidades financieras a una tasa de interés bajita, y la entidad financiera, y esto hay que decirlo porque es otra mentira que circula por todas partes, la entidad financiera evalúa financieramente al cliente que se acerca, pero solo financieramente. Quien da el visto bueno de si es que se da o no el préstamo es COFIDE. COFIDE es una empresa pública que depende del MEF. Si el COFIDE le dice al banco X, presta, cumple con todo, si el banco no quiere prestar ese dinero, es punible de una demanda. ¿Ok? A quien habría que preguntarle por qué se permitió préstamos a empresas, digamos, vinculadas con corrupción es a COFIDE, no es a los bancos. ¿Ok? Pero la desinformación es la onda hoy día en el país. ¿Qué pasa con Reactiva 1? ¿Qué resultados tenemos? ¿Ok? Y vamos acá a ir terminando para sus consultas. Yo creo que el principal logro de Reactiva es que se ha conseguido replicar la distribución de créditos del año 2019. Fíjense, en 2019, sin COVID, 71% de los préstamos de Reactiva fueron a las MIPES. Ahora ha ido 70%. Son números de préstamos, a la derecha está monto. Para las medianas fue 26 y ahora 27. Y para las grandes 3,3. Es decir, lo que Reactiva realmente ha impedido es que colapse el sistema financiero. Y usted me dirá, pero eso no va a pasar. Ya, ese es otro mito, que los bancos son millonarios, esa es otra leyenda. Fíjense, en 1998 tuvimos varias situaciones complicadas. Fenómeno del Niño en el 98, crisis rusa, crisis de Asia, lo que nos dejó absolutamente, digamos, sin liquidez. Y en ese momento habían 25 bancos y quebraron 10. Quebraron 10, quedamos con 15. Ahora, con una crisis mucho peor, no quebraron nadie. Y eso no es poca cosa, pues si el sistema financiero apagamos la luz. Miren los montos. En 2019, el 21% del monto fue entregado a MIPES, ahora ha sido 18%. Miren las grandes. En 2019 fue 57% y ahora ha sido 51%. ¿Ok? Entonces la gente sale y critica y dice, ¿cómo puede ser que le prestas a las grandes? Porque esas sí tienen plata. A ver, un momentito, por favor. Veamos estados financieros entonces, pues. Hablemos con datos en la mano. Las empresas grandes han sufrido tanto como las pequeñas. Igual. Y las grandes son las que dan el 65% del empleo formal en el Perú. Y representan el 76% de los ingresos tributarios del gobierno. Así que con calma, con tranquilidad. Segundo argumento. Ojo que esto no quita que en Reactiva haya habido manejos y cosas, ¿eh? En absoluto. Pero quiero dar ese segundo argumento. Voy a poner un ejemplo exagerado, ¿ya?
Supongan ustedes que un microempresario, un pequeño empresario se acerca al banco, una ferretería, por ejemplo, cualquier parte del Perú, y va a pedir un préstamo. ¿Ok? Y al costado también va Bacus a pedir un préstamo. El pequeño empresario, ¿cuánto va a pedir para mantener su ferretería pagando el alquiler durante 2 meses o 3? ¿20.000 soles? Póngale 30.000 soles. Pregunta, ¿Bacus para poder mantenerse 3 meses sin funcionar, va a pedir 20.000 soles? No, pues pide 2 millones de soles. Entonces es natural que cuanto más grande sea la empresa, el monto que se requiera tiene que ser más grande. ¿Ok? Ahora, que este Reactiva debió darse al mismo tiempo que un programa mucho más agresivo solo para MIPES, totalmente de acuerdo. Es una falla del gobierno. Completamente de acuerdo con ustedes. ¿Ok? Pero que las pequeñas tendrían que las pequeñas pidan más que las grandes, hay que estar mal de la cabeza o querer dañar, pues, o sea, no hay forma, pues no hay manera. Entonces, lo que quiero decir simplemente es que, a pesar de las fallas que ha tenido, ya se ha creado FAEMIPE, Fondo de Apoyo Empresarial MIPE, que es un programa, es un Reactiva para micro y pequeñas empresas que va a estar a cargo de microfinancieras, que son las especialistas en eso. Lo otro que hay que decir es que Reactiva, si uno veía los requisitos, si se tomaba el trabajo de leer el decreto de urgencia, eran 5 caras nada más, no era más. Y veía los requisitos que había que tener para acceder a Reactiva, tenía que ser formal. Si no, no podías acceder. Y en las MIPES, ¿qué nivel de formalidad tenemos en las MIPES? Micro y pequeñas. Bueno, la formalidad no llega al 10%. ¿Me dejo entender? No eran sujetas de crédito de Reactiva. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, aún así se ha prestado. Poco, probablemente no se ha prestado. Pero se ha replicado 2019. Ahora, igual pasa cuando, digamos, a ver, espera, ahí está. Acá cierro. Perdón. ¿Qué es lo que ocurre acá? Miren, las grandes empresas son claves para la recreación del empleo formal. Explican 81% de la producción, 60% del empleo formal y 76% de recaudación. Pero las pequeñas y micro, que no se les vio al comienzo, son claves para reactivar el empleo informal. Porque en Perú la informalidad explica 7 de cada 10 trabajadores. Entonces tenías que ir donde ellos. Y se requerían medidas para ambas, no para una, no para la otra, para los dos. Y eran medidas diferentes, y eso no se hizo. Entonces, quiero cerrar con un comentario sobre el mensaje presidencial. Algunas cosas claves que están escritas en Gestión el viernes y en Perú 21 el domingo. Miren, punto número 1, no había autocrítica. Punto número 2, no ha habido una hoja de ruta, un norte durante el mensaje. No han habido miles de medidas. Yo por un tema que tenía que comentar apenas terminara, seguí el discurso y la verdad que en un momento ya no entendía qué cosa estaba escribiendo. Ya. Estaba tomando, no sabía tomar nota, yo no podía tomar nota de tanto enredo de datos. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que si bien es cierto, se entiende que por la Constitución peruana el presidente debe dar cuenta al país de lo que se ha hecho, etcétera, 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 este año debió ser distinto. Si Vizcarra quería ganarse a la población, tenía que ser distinto. Tenía que decir algo así. Se me ocurre a mí, y tuve la oportunidad de decírselo a la ministra de Economía. Tiene que ser algo así. Ok, voy a salirme del molde tradicional. Mi objetivo de este discurso es explicarles cómo se va a reactivar el empleo y al mismo tiempo se van a contener los contagios. Para esto vamos a tomar las siguientes medidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto es. ¿Qué esperamos con esto? ¿Qué efectos van a tener? Esto de acá. Es decir, tenemos que dejarnos de discursos de filósofos, el ciudadano de a pie merece mejor destino. Merece que le expliquen en fácil qué cosa falló, qué autocrítica tengo que hacer y cómo voy a enmendar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los bonos. Se va a repetir una segunda ronda de bonos, ¿no es cierto? Que según Vizcarra va a alcanzar a 8,5 millones de hogares. Bueno, les cuento, de hecho, de paso que en Perú hay 9 millones de hogares. Solo 9. Entonces quiere decir que a lo mejor me toca a mí, pues un bono. Supongo, no sé. No sé de dónde sacan tantos. ¿Ok? Bueno, ¿a qué me refiero con la autocrítica? Que si el bono anterior originó aglomeraciones en los bancos y aglomeraciones en los mercados, entonces ese no es el camino. Tengo que buscar otra forma. Y lo segundo es, si sabemos del bono anterior que mucha gente quedó fuera del bono,
Entonces, ¿qué padrón van a utilizar? ¿Qué ha cambiado desde la entrega del primer bono hasta hoy para que yo sepa que la gente que merecía bono y no recibió, ahora lo va a recibir? Explíqueme qué ha cambiado. Anoche la ministra de Desarrollo e Inclusión Social dijo en un canal que estaban actualizando la lista. Y pese a que la periodista le preguntaba, ¿pero cómo la está actualizando? ¿De dónde está sacando la data? Estamos trabajando en eso. O sea, no sabe, simplemente. Entonces, si tú haces lo mismo 2 veces, el resultado que vas a obtener va a ser siempre el mismo. ¿Ok? A ese tipo de cosas muy puntuales me refiero. ¿Ok? Se dice, hay tantos proyectos mineros, 57.000 millones de dólares en proyectos mineros de aquí para adelante. Ok, cuéntame, ¿cuáles vas a reactivar? Dime 2. ¿Y cómo lo vas a hacer para lidiar con el conflicto local que hay con la población local que no está de acuerdo? ¿Qué vas a hacer? Quiero saber. Nada tampoco. ¿Ok? Yo en un momento pensé que estaba hablando de Suiza, francamente. Y no estoy exagerando. Miren bien los números. Positivo, estos acuerdos de gobierno a gobierno para la carretera central, para líneas 3 y 4 del metro, muy positivos, porque es un reconocimiento explícito que el gobierno como gestor no sirve. Necesitas a alguien de fuera. Y está bien, somos inútiles, está perfecto. ¿Okay? O el gobierno es inútil. Lo otro que hay que decir acá, que es positivo, es darle más, fortalecer Indecopi para que evite el mercantilismo, este estilo que muchas empresas tienen de buscar cómo me acerco al gobierno para que el gobierno me ayude a mí personalmente. Eso no es libre mercado, pues. El libre mercado está en contra de eso. En el libre mercado todos actúan igual, es decir, no hay ninguno que por conexiones tenga que beneficiarse. Y para eso se ha fortalecido Indecopi, y me parece muy bien, está perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Ok, pero quisiera saber, lo que no escuché es, ok, entonces, ¿qué cosa va a cambiar en Indecopi? ¿Y en cuánto tiempo vas a ver resultados? ¿Mañana ya empieza a ser así? ¿No estaba eso ya en la ley? Por ejemplo, inicialmente yo vi como positivo, muy positivo, y sigue siendo positivo, que en el presupuesto del año que viene se, digamos, comprometan 22.000 millones de soles para el sector salud, ¿no es cierto? Está buenísimo. Tanto que en el Congreso aplaudieron. Entonces yo en ese instante, en el celular, para no perder estaba sentado acá para no perder el mensaje, vi el presupuesto de este año. ¿Cuánto se asignó a salud para ver en qué porcentaje crecía? ¿Saben cuánto se asignó a salud este año? 22.000 millones de soles. El crecimiento es cero. Entran en la página del MEF simplemente y ahí está, en donde dice consulta amigable. ¿Ok? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Ok? Son cosas que uno nota cuando uno ve datos. Muy bien. La presentación es mucho más larga, pero ya será en otra oportunidad. Quería ver sus preguntas o Alberto, me lees las preguntas como lo veas mejor. Sí, Carlos, te las voy comentando. Hecho. Un ratito que la cámara se me ha colgado. Sí, internet te está fallando por todos lados, ¿no? Sí, es por la hora, ¿no? Ya todo el mundo se va Y a conectando. mí también me está empezando a temblar ya. Sí. A ver, creo que la pregunta que es más repetitiva en todos lados, creo que para ti Dale. también, es Reactiva Perú. ¿Qué es lo que no funcionó? ¿Qué se puede hacer para que Reactiva 2 funcione? Sí. Porque, o sea, como tú mencionas, el FAE no llega tampoco a No las llega, pues. porque muchas veces son formales, ¿no? Te agradezco, Alberto, les agradezco a todos la pregunta. Miren, lo voy a plantear de esta manera. Si sabemos que en Perú hay 7 de cada 10 trabajadores que son informales, ¿okay? Ese es el dato de febrero de este año, ¿eh? De la encuesta nacional de hogares de 2019. Y sabemos que entre las MIPES, que son las más, digamos, dolidas, las más afectadas con esta pandemia, el 90% es informal. ¿Qué cosa te decía el sentido común? Si tú quieres que los contagios paren, tienes que tener desde el primer día un programa para salvar a los informales y a las micro y pequeñas empresas. ¿Y eso qué cosa implicaba? Eso implicaba, y lo tuve de comentar en el MEF, eso implicaba ayudarlos directamente. Entonces, cuando sugerí la idea a mediados de marzo, 23, 24 de marzo, dijeron, pero es que no tenemos un padrón. Dije, ok, no hay padrón, perfecto. Entonces en economía se aprende que cuando no tienes lo mejor, buscas un próximo, algo que se aproxima a eso. Mi pregunta fue,
¿en qué segmentos socioeconómicos está la mayoría de informales? No todos, la mayoría. Me dijeron, están en los segmentos D y E. O sea, además, los menores ingresos. Les dije, entonces lo que tienen que hacer es entregar canastas alimenticias a todo el segmento D y a todo el segmento E. Todos. Pero se va a pasar gente que no importa. Peca por exceso. Pero ¿cómo repartimos eso? Llama a la CONFIEP y sector privado se encarga. ¿Por qué razón? Ustedes saben que cuando van a cualquier lugar de Perú, un lugar perdido en el mapa, siempre hay una bodeguita, ¿no? Y la bodeguita tiene, pues, gaseosas, galletas, chocolates. ¿Cómo llegaron esas galletas y chocolates ahí? Seguramente Alicorp llegó, o alguna otra empresa similar. Entonces, como esas empresas ya tienen las redes de distribución hechas, esas se tendrían que encargar, como ocurrió en Guayaquil, como ocurrió en Nueva Zelanda, como ocurrió en Estonia y como ocurrió en Medellín. ¿Ok? Pero acá, un tema ideológico del gabinete anterior impidió que el sector privado ayude. Fíjense el caso reciente nada más, este oxígeno que la SADE le había ofrecido a Arequipa y Moquegua. Si ese oxígeno hubiera llegado, no habrían muerto cientos de arequipeños y cientos de moqueguanos. Pero un tema ideológico, no, la empresa privada no puede ayudar. Vamos, con el Estado puede. Y entonces, sí había opciones y había diagnóstico que hacer distinto, ¿no? Desde el comienzo, ¿no? Si te escucho, Alberto. Sí, otra consulta es, en un momento hablamos del retiro de la CFP, ¿qué Sí, efectos traerá el retiro de la ONP que se está planteando en el Congreso? acá tengo data, pero antes hay una pregunta de Carlos Ortiz que es buena la pregunta y tengo la respuesta. La pregunta es, ¿cuánto rendiría un pequeño negocio, por ejemplo, para comidas, o una producto de primera necesidad? Me preguntan, ¿no crees que utilizando el dinero de la AFP te dará mayor rentabilidad que lo que paga la AFP? La respuesta es no. ¿Y por qué no? Si tú chequeas el fondo 2, que es el fondo intermedio, ¿no? Que lo he hecho porque yo estoy ahí y no me he movido de ahí, pues por supuesto. Desde 1993 en que nace la AFP hasta 2019 incluido, el rendimiento anual promedio ha sido 8.2%. 8.2%. ¿Ok? Desde luego algunos años bajó y otros subió, pero el promedio anual fue 8.2%. Una bodega, digámoslo así, ¿no? O un mini market, que da un poquito más, ¿no? No pasan de 3 o 3.5% al año como rentabilidad. ¿Ok? O sea, lo que es una cosa espectacularmente increíble. Si comparamos con lo que hay, la respuesta es no. La ONP, acá tengo varios datos que son importantes. Miren, la ONP primero es un sistema de reparto. Es diferente a las AFPs. En las AFPs tú pones tu billete en tu cuenta. Y esa es tu cuenta hasta que te jubiles o hasta que la saques o hasta que hagas lo que sea. ¿Ok? Pero en la ONP, ¿cómo funciona el sistema? Los que están trabajando ahora y están afiliados a la ONP, lo que pagan por pensión, por el sistema de pensiones de la ONP, va a una bolsa de billetes. Y conforme se va jubilando la gente, entonces la ONP saca de esa bolsa para entregarle a los que se jubilan su jubilación. Quiere decir que no tienes una cuenta tuya. Por eso es que Tony Alba se desesperaba explicando, pero esa plata no existe. ¿Cómo me vas a decir que es tuya? No es, pues, no es tuya porque el único lugar donde es tuya la plata es en la AFP, que tienes una cuenta individual. Acá la cuenta es grupal, es como si metieras todo en un saco y de ese saco vas sacando. Entonces, ¿qué ha venido pasando con la ONP? Tengo los datos acá. En la ONP están afiliadas más o menos, números más, números menos. A ver, la pensión promedio en la ONP, promedio, es 700 soles. ¿Cuántos jubilados hay? 576.000. ¿Ok? Tengo la data acá de la SBS. Eso le cuesta a la ONP 400 millones de soles al mes. 400 millones de soles al mes. ¿Ok? Pero lo que la ONP recauda por mes de los trabajadores que están aportando es 250 millones de soles al mes. Cada mes, nosotros con nuestros impuestos contribuimos con 150 millones para que la ONP pueda pagarle a todos los jubilados. Porque tiene un problema estructural. El número de gente que trabaja y aporta a la ONP es menor y cada vez es menor que el número de personas que salen. Pero tengo más datos. ¿Y cómo se cubre esa diferencia? Les decía, se cubre con nuestros impuestos. Es decir, cuando la gente dice, oye, yo tengo mi plata en la ONP, ¿tu plata? Tu plata va a depender
de lo que produzcan los que trabajan cuando tú te jubiles. ¿Ok? Por eso es que yo en el año 2001, y disculpen que hable en primera persona, perdónenme, 2001, hace 20 años, propuse que la ONP se convirtiera en una AFP pública. Si tanto te quejas de las AFPs hoy día, entonces convierte la ONP en una AFP pública y que compita con las privadas. A ver si nos hubiera caído también ahora. ¿Ok? Hay que ser muy contundente en esto y no hay que dar vueltas, ¿no? Te agradezco, Carlos, por la pregunta. Alberto, más. Tenemos unas cuantas preguntas más. A ver. Vale. Carlos, buenas tardes. Como siempre, una excelente charla. Mi pregunta es sobre la reactivación de los proyectos mineros. A la fecha todo parece estar en stand-by, pero para lograr un crecimiento real en el 2021, ¿qué proyectos sí o sí deben ejecutarse considerando los problemas sociales que ya se presentaron y podrían volver a darse? Muchas gracias por la pregunta. Yo estoy totalmente de acuerdo con la pregunta. Los únicos sectores que te mueven la aguja en el crecimiento económico son minería e infraestructura. Los demás ayudan, pero minería e infraestructura son fundamentales. Entonces, antes de minería te contesto con infraestructura. Las asociaciones público-privadas tendrían que estar saliendo varias este segundo semestre, pero no se dijo nada en el mensaje. Sobre minería, ¿qué cosa se dijo? Que Yabeco, que ya sabemos que está funcionando y que no es nada nuevo, iba a funcionar, pero eso ya está funcionando. De lo nuevo, Vizcarra hizo alusión a Mina Justa y a la ampliación de Toromocho y varias más, pero no dijo, vamos a sacarlas adelante. Mina Justa podría salir, por ejemplo. La ampliación de Toromocho debería salir, por ejemplo. Tía María debería salir, por ejemplo. ¿Ok? Si no, al final, la misma gente que hoy día no tiene medios, y yo entiendo que se ha quedado sin chamba, va a ser más perjudicada que nunca. Minería e infraestructura te mueven la aguja y te mueven la dinámica de la economía local, donde fuere que se haga, ¿no? Entonces, en fin, por ahí va mi respuesta. Coincido, 100% de acuerdo. El anuncio de un segundo bono de 760 soles ha dejado la sensación en muchas personas que se volverá una cuarentena estricta como en marzo y abril. ¿Qué consecuencias tendría para la economía volver una cuarentena de ese tipo? Bueno, yo ya creo que en caso de una segunda cuarentena sí nos colapsamos completamente. ¿Eh? Estaríamos hablando de una caída de menos 24, menos 26%, más o menos. No creo que haya una cuarentena estricta. Sí creo que va a haber una cuarentena focalizada en Lima. Focalizada me refiero por distritos. Focalizada me refiero que se van a poner más requisitos. Por ejemplo, se va a suspender esta peregrina tonta idea de querer que bares y discotecas abran. Eso no va a ir, no debería ir. No debería. Porque es una locura, pues, o sea, tienes que evitar las aglomeraciones. Por ejemplo, en mi caso, si les hablo como amigo de mi caso, yo trabajo en el Tercer Pacífico, ¿ok? Ya tenemos la indicación que hasta marzo todo es virtual. Y después veremos, ¿ok? Porque uno tiene que ser responsable, pues, o sea, tú no puedes aglomerar a estudiantes porque se van a contagiar, ¿ok? Eso es más allá de lo que el gobierno diga, más allá. Lo otro es que el bono sí pues da esa sensación. A mí también me genera la misma sensación como que estuvieran preparándote el terreno, ¿no? Sí, claro. Pero sí creo que la cuarentena sería focalizada. Creo que el problema, si uno ve números desagregados por regiones, está, si exagero la cuestión, dejando de ser Lima para pasar a ser el interior del Perú. En Lima sí se podría hacer cuarentena en ciertos distritos, en algunos, pero en otros no. Eso es lo que yo deseo, no estoy en la cabeza de nadie, pero sí sé que está en la cabeza del gobierno la posibilidad de una cuarentena focalizada, no estricta, hasta ahora. Miren, un detalle más. El dato que me habían pasado del gobierno era el siguiente. Estábamos entre 3 y 4 mil fallecidos pre-apertura de la economía. ¿Ok? Entonces, lo que me datearon era que si pasaba 5.000, ya era un hecho que la cuarentena venía. No se sabía decir estricta o era parcial. Ya, hace 3 días estamos arriba de 5.000. ¿Ok? Entonces, sí, la posibilidad está. De repente no se hace, de repente sí se hace. La verdad que no lo sé. Gracias por la pregunta. Continuando el tema de los bonos, ¿qué impacto tendrá también en la economía el bono para los niños que han perdido a sus padres por el COVID? Un impacto, obviamente, emocional súper importante. Me parece una muy buena medida. Estoy totalmente de acuerdo con esa medida. No podría estar, nadie puede estar de acuerdo con eso. Pero el impacto en la economía es pequeño. Es decir, en términos de monto que se va a utilizar, es pequeñito. Eso no mueve la aguja de nada. Ni siquiera los bonos la mueven, ¿no?
Lo único que mueve, miren, lo que hay que tener claro es esto. Lo único que te genera riqueza es la inversión privada. Del total de la inversión en Perú, 80% es privada. Y ahí sumo micro, pequeña, mediana y grande empresa. ¿Ok? Entonces, la única forma que la economía se levante con solidez es que se levante la inversión privada. Pero, para que se levante la inversión privada, como dije al comienzo, tiene que parar los contagios. Porque no es lo mismo que te digan, ok, abre tu restaurante un 40%. Porque si ves un 40% y tú empleabas, digamos, cuando estabas al 100% pre-COVID, te empleabas, no sé, pues 5 cocineros y 10 mozos, si te dicen 40%, tú vas a emplear 2 cocineros y 4 mozos. Entonces el empleo no se recupera rápido. Y como no se recupera rápido, no se recupera la capacidad de gasto de las personas. Y por ende la economía no se mueve. Tienes un problema de demanda. ¿Se dan cuenta? Por eso es que insisto en la inversión privada y en el control de contagios al mismo tiempo. Porque solo el control de contagios te va a permitir abrir más la economía. ¿Crees que Reactiva 2 va a realmente ayudar a reactivar realmente las micro y pequeñas empresas? ¿Crees que Reactiva 2 va a realmente ayudar a reactivar? ¿Realmente las micro y pequeñas empresas pagarán los préstamos de Reactiva si sabemos que un gran porcentaje de ellas desaparecen todos los años? Muy buena pregunta, muchas gracias por la pregunta. Reactiva 2 ha aligerado mucho los requisitos en comparación con Reactiva 1. Dos, más para las micro y pequeñas está el FAE-MIPE, Fondo de Apoyo Empresarial para las MIPES, que se maneja por microfinancieras. Lo real es que te puedo dar una información que manejo, es que como muy bien dices, la mayoría quiebra y vuelve a abrir de otra forma, ¿no? Entonces, las micro y pequeñas, la gran mayoría ni siquiera ha acudido a una entidad financiera a pedir el préstamo. Ahora que no es obligatorio ir. O sea, si tú prefieres quebrar y esperar que esto pase, vender lo que tenías y abrir dentro de 6 meses de otra manera, entonces no necesitas Reactiva. Yo sí veo el problema que tú estás diciendo. Y no solamente en las micro y pequeñas, sino en las grandes. En todas. Yo veo el problema en el sentido siguiente. Estás 4 meses parado. Te dicen, ok, para que no termines de morir, te ofrezco un préstamo. Pero claro, la pregunta es cómo vas a pagar si estás 4 meses parado. Entonces te dice, el programa te dice que tienes 12 meses de gracia. Pregunta, ¿qué te asegura que en 12 meses, habiendo de por medio un eventual rebrote de una elección presidencial en abril, qué cosa te asegura que vas a poder estar funcionando bien para poder pagar esa deuda? La respuesta es nada. Por eso es que para que las entidades financieras se animen a prestar, el MEF vía COFIDE tenía que dar la garantía al banco, a la caja, a la microfinanciera. O sea, el MEF le dice a la microfinanciera, ok, si el informal tal no te paga el préstamo, entonces yo cubro el 80% o 90%, según sea el monto del préstamo. Hablo de FAE-MIPE, ¿eh? Yeah. Igual con Reactiva 1 y Reactiva 2. Me preocupa que de aquí a un año tengamos una economía sobreendeudada con muchas dificultades. Sí, coincido 100% contigo. Problemas. Y tenemos ya 3 últimas preguntas. Uno, ¿cuál es la caída por sector productivo en cantidad y en valor exportado y que se espera de su recuperación con una pandemia sostenida en curso y un proceso electoral en ciernes? Eso está difícil, pero a ver, lo que se espera este año es que las exportaciones caigan 18% más o menos, comparado con 2019. ¿Ok? Gran parte de la recuperación de las exportaciones va a depender de la recuperación de la economía mundial. China y Asia ya está recuperándose, esa zona del mundo, y por ende va a haber demanda por metales. ¿Ok? Europa, digamos, poco a poco se está recuperando. Italia ya está bastante recuperado. Lo mismo Austria, lo mismo Suiza, al cual le vendemos cacao, por ejemplo. Y varios países más. No, la recuperación no ha sido igual, ¿ok? Porque varios países han tenido, digamos, más rebrotes, entre comillas, ¿no? Naturalmente los que han tenido más rebrotes son aquellos que están en la parte de la Europa latina, ¿no? Leas España, Portugal, Grecia, ¿no? Los menos, que son los menos con rebrote, que son los más flemáticos, por así decirlo, los menos sociables, por así decirlo, ponerle un nombre, Irlanda, Reino Unido, casi no han tenido rebrotes. No están teniendo rebrotes, ¿ok? Siguen bajando sus contagios. Entonces, yo creo que depende de muchos factores, que son difíciles de medir ahora, ¿no? Pero sí, precios internacionales va
se espera una mejoría porque China y Asia te mueven la aguja de todas maneras de esos precios. ¿Qué tan Gracias efectivo va por a la ser? pregunta. Sí, Gracias. ¿Qué tan efectivo es el anuncio del presidente sobre la firma de contratos gobierno a gobierno para el desarrollo de infraestructura? a ver, puede ser muy efectivo. Miren, empecemos con una cuestión previa. La reconstrucción del norte, esto para lo cual en 2017 se creó una autoridad para reconstrucción, etcétera, y no ha pasado nada en Piura, Tumbes, todo sigue igual de mal, ha sido encargada a un consorcio inglés-irlandés. ¿Ok? Y lo primero que han encontrado es que no hay un diagnóstico correcto, lo cual es una vergüenza para el país. ¿Ok? Pero ya está, va a hacer el diagnóstico y va a encargarse de todo. El mecanismo es similar al mecanismo que se utilizó para los panamericanos. ¿Ok? Un acuerdo de gobierno a gobierno. Que por ende no pasa por un montón de filtros, ¿no? Que hacen lentos los proyectos, ¿no? A ver, yo lo veo positivo por default, ¿no? Porque sé que el Estado no puede hacerlo, no es capaz de hacerlo por la burocracia o por lo que sea. Entonces, como no es capaz de hacerlo, creo positivo que una entidad extranjera se encargue. Lo veo positivo. Sí, eso sí lo veo positivo, te soy muy honesto. Y la última pregunta que tenemos para ti es, el Congreso estuvo debatiendo una propuesta para la eliminación de cobro de intereses en los créditos. ¿Qué tan viable es esto desde el punto de vista para la economía nacional y para la economía de las personas? A ver, para la economía nacional no es viable simplemente, es dispararse al pie. Del sistema financiero general en el Perú, ya se ha reprogramado el 67% de las deudas que existían. ¿Ok? Es decir, ya se habían reprogramado con tasas de interés muy por debajo, estamos hablando de por lo menos 20% por debajo de la tasa que había antes. Están reprogramadas, o sea, pateadas para adelante. ¿Ok? Eso ya se había hecho. Lo que pasa es que el dato no circula mucho. Entonces, si eso ya se había hecho y tú sales con una idea, miren bien cómo el Congreso nos quiere dar la vuelta. Pues miren, ¿eh? El Congreso, el proyecto de ley, si uno lee el proyecto de ley, ¿qué es lo que dice? Dice, ok, vamos a congelar, vamos a fijar los intereses y vamos a eliminar las moras. Ya, perfecto. Ok. Pero en la letra chiquita, en la nota al pie número 3 del proyecto, dice, esto no aplica para aquellos que ya reprogramaron una deuda, sean naturales o jurídicas, ni tampoco aplica a los que han logrado crédito por reactiva o por FAEMIPE. O sea, en otras palabras, ¿cuánto te quedan? ¿Qué es 10 personas? ¿Ok? O sea, es puro populismo, nada más. Entonces, dañaría mucho la economía también porque, aparte de lo que he dicho, ¿no? Porque de todas las entidades financieras que hay en el Perú, más de la mitad dependen de los intereses que cobran. Por esa razón es que apareció Reactiva. ¿Se dan cuenta? Con la garantía que te da el Ministerio de Economía, el banco no va a perder, la caja rural no va a perder, la microfinanciera no va a perder. Pero si te obligan a que tú coloques el préstamo a determinada tasa de interés, sí vas a perder. Porque el Paganini vamos a hacer lo que tenemos ahorros en los bancos, porque ya de lo poquitito que nos pagan, nos van a pagar cero, pues simplemente. Porque para el banco tiene que cobrarle más al que le presta que al que le paga por ahorros. Esto lo vimos 85-90, ¿ok? Y fue la razón por la cual la economía se dolarizó. Al banco no le era rentable, entonces no funcionaba con esa tasa y el banco estaba vacío, hasta que quebraron como 7, 8 bancos, el regional del norte y varios más en esa época, porque simplemente es como que te digan, ok, ¿cuánto te cuesta producir un kilo de papas? Me cuesta 2 soles. Ok, como la papa es imprescindible para la población, yo como Congreso voy a obligarte a venderla a 1 sol. ¿Qué haces? Te quitas. Te quitas simplemente. Entonces, el daño que se haría sería gigantesco, simplemente. Esperemos que no ocurra. Recemos, mejor dicho. Buenísimo, Carlos, gracias por todo. No, gracias a ti, Alberto. Quiero dejar una reflexión final. Como tú sabes, la revista está dirigida al sector logístico y Sí. mencionaste que hubiera sido muy efectivo que los bonos hayan sido distribuidos y la ayuda mediante los canales de distribución de las empresas. Sí. Entonces, la conclusión que puedo llegar es que la logística resulta primordial y esencial en el sector y en la economía del país y en la vida de todos. Alberto, la logística es vivir o morir. Sí. Fíjate tú, todos estos pedidos que se han hecho por e-commerce a Falabella, Ripley, Oesle, Iraoka, no llega porque no hay logística.
O sea, yo lo que creo es que esa, Alberto, es una de las lecciones que nos deja esta, si queremos sacar lecciones de esta historia, ¿no? Hay que reforzar la logística en el Perú. En Perfecto. todos los niveles, interno, con el externo, de todas las formas. 100% de acuerdo contigo. Buenísimo, sí. Muchísimas gracias, Carlos. Te tomo la palabra para continuar este tema en las siguientes semanas. Esperemos que pase un mes y estoy de nuevo con ustedes. Sí, vemos cómo va desarrollándose estas semanas Claro. y conversamos para tenerte de nuevo. Genial. Un gran abrazo a todos. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Alberto, en particular. Ha sido un honor estar con ustedes. Siempre tenemos que ayudarnos entre ciudadanos de este país para poder salir todos juntos adelante. Perfecto. Cuídense mucho. Y Buenas antes de tardes, terminar, quiero comentarles que el próximo martes tenemos la conferencia de efectos del COVID-19 en el sector marítimo portuario, que estará a cargo de Miriam Sara Repeto, presidenta de WISTA Perú. Muchísimas gracias, Carlos, y a todos los que nos han visto hoy día.